amor no permite que la división destruya. En cambio, persigue la unidad que edifica. Para profundizar, Juan 17 del 1 al 26. Muchas gracias, hermana Leonor. Muchas gracias. Bueno, bendito y alabado sea el Señor que nos asista y nos permita poder hablar de Él y poder conocer un poco más en esta mañana. Una consecuencia de la obra de Cristo, además de la salvación, es crecer a la estatura de Cristo. Hoy vamos a estar hablando exclusivamente con nacidos de nuevo, con creyentes, porque la diferencia entre creyentes nos hace más fuertes. La diferencia entre los hijos de Dios nos permite conocer más a nuestro Redentor, a nuestro Señor y único Salvador. Porque si no tenemos claro que estamos hablando entre creyentes, vamos a tener la tentación de pensar que podemos unirnos con un no creyente. Y no, definitivamente la palabra está clara, está diáfana con respecto a que la luz y las tinieblas no se pueden juntar. Nos juntamos tú y yo. Nos juntamos tú, que tienes el Espíritu Santo dentro, yo que tengo el Espíritu Santo dentro, con un objetivo. Y es el objetivo de todas las uniones, de todos los momentos juntos de creyentes, desde el matrimonio hasta la actividad más simple, y es la gloria de Dios. Entonces, con esto en mente vamos a iniciar. La primera idea es que la diferencia no está mal, la diferencia no es mala. De hecho, cuando el Espíritu Santo nos habla, nos dice que unos son pastores, que otros son evangelistas, que uno aquí, que otros acá. Tenemos diferentes funciones y esas funciones nos van a presentar diferentes retos y nos van a mostrar de diferentes formas. Entonces, la diferencia dentro de la iglesia de Cristo enriquece y estamos hablando con creyentes. Vamos a iniciar con el capítulo 17, vamos a hacer un overview, vamos a hacer un pequeño repaso de esta porción y luego nos adentramos un poco en la unidad de la iglesia. Y este capítulo 17 realmente es sublime como toda la palabra, pero este tiene una especial característica y vamos un poquito a analizarla. Matthew Henry dice, es la oración más extraordinaria, la cual sigue el discurso más completo y consolador que jamás haya sido expresado en la tierra. Martín Lutero, por su parte, dijo, en verdad esta oración es sumamente conmovedora y entrañable. Nos abre la parte más íntima de su corazón, tanto en cuanto a nosotros como en cuanto al Padre. Es tan sincera, tan simple, es tan profunda, tan rica, tan amplia, que nadie puede sondear sus profundidades. Felipe Melanchthon dijo, no hay ninguna voz que jamás haya sido oída en el cielo y en la tierra que sea más exaltada, más santa, más fructífera, más sublime que la oración ofrecida por el mismo Hijo de Dios. Esta fue la oración de Juan Knox. Leyó muchas veces durante su vida, cuando estaba en su lecho de muerte. Su esposa le preguntó, ¿de qué parte de la Biblia quieres que te lea? Y él contestó, léeme por favor el capítulo 17 del Evangelio de Juan, donde por primera vez eché mi ancla. Hay muchos más que he leído, dice Knox en su lecho de muerte. El doctor Fisher, por ejemplo, quien era obispo de Rochester bajo el reinado de Enrique VIII, pidió que fuera leída esta porción de la escritura antes de su martirio. Esta oración es la intercesión de Jesús por nosotros como sumo sacerdote. Nos revela la comunicación que hay constantemente entre el Señor Jesús y el Padre allá en el cielo. Toda su vida fue una vida de oración, hablando de Jesús. Comenzó su ministerio yendo a un lugar solitario para orar. Muchas veces subió a un monte para orar y pasó la noche en oración. Jesús es nuestro gran intercesor. Ora por usted y ora también por mí. Y si a usted se le olvidó orar hoy o cualquier día, a él no se le olvidó orar. Y aún más, oró por ti. Si eso no te conmueve el corazón,
mi hermano, mi hermana, hoy es un buen día para el arrepentimiento y fe delante de Dios. Dios siempre oyó y contestó la oración de Jesús tal como él la expresó. Ahora, Dios siempre contesta mi oración, pero no siempre de la manera como la formulo. A veces tiene que contestar mi oración con un rotundo no. O es posible que me la conteste, el que conteste lo que pido, pero con un método diferente o en un momento diferente. Recordemos que Jesús dijo en Juan 11, 41, 42, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Ahora, miremos el versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo, quien has enviado. La vida eterna es conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Ahora, pregunta, ¿anhela usted conocer al único y verdadero Dios y a Jesucristo? Él da vida eterna a aquellos que han escuchado el llamamiento y han respondido en sus corazones y han acudido a Cristo por su propia iniciativa. Dijo también él, para que te conozcan. No es la cantidad de conocimiento que usted tenga, sino la clase de conocimiento. Lo que es importante es que a quien uno conoce, es decir, es a quien uno conoce. La pregunta es, ¿usted conoce a Jesucristo? De igual manera, no es la cantidad de fe que uno tenga, sino la clase de fe. Eso es lo que es importante. Spurgeon dijo, no es tu gozo en Cristo lo que te salva, es Cristo mismo. No es tu fe en Cristo lo que te salva, aunque es un instrumento. Es la sangre y el mérito de Cristo. Eso es lo que te salva. Es posible que uno crea en algo que no debe creer. Y es el caso de mis padres, por ejemplo. Ellos creen fervientemente en la Virgen María, pero no tiene oídos. Tiene oídos, pero no oye, tiene ojos y no ve. Entonces, el objeto de la fe es lo que es importante. ¿Cuál es el objeto de tu fe? ¿En qué pones tu confianza? ¿En tu trabajo, en el dinero, en tu salud? ¿En qué pones tu confianza? Porque si eres creyente, si has nacido de nuevo, la respuesta es Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no soy yo, más Cristo vive en mí. Y lo que hoy vivo, lo vivo para glorificarle a Él. Eso dice el Señor. Entonces, luego el Señor dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo. Ahora, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Esa es la única manera que alguna persona, algún ser humano tiene para ser salvo. No es tu testimonio lo que salva, no es lo bien que tú te comportas, no, no, eso es importante, pero es el oír, el tú predicar y las personas que escuchan, que oigan los hechos, la vida y obra de Jesús. Eso es lo que salva. Y si tú eres salvo hoy es porque alguien en algún momento hizo ese trabajo. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? El evangelio es que Jesús murió por nosotros, por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó. Esos son los hechos. Nuestro conocimiento de los hechos y nuestra respuesta a tal conocimiento es lo que es llamado la fe. La fe es confiar en Cristo como nuestro Salvador personal. Tu hijo no es salvo por el hecho de que tú eres creyente. El día que estemos delante de Dios, no vamos a llegar con el hijo, con el esposo y con el pastor al lado, porque es que mire que es que él decía eso y yo le creía. No, no, no. Es personal. La salvación es individual. Y nuestro Cristo, tu Cristo y el mío, es salvador personal. No es grupal. Por eso predica el evangelio a tus hijos. Haz el devocional con ellos. Recuérdales que hay un infierno. Recuérdales que hay un cielo. Recuérdales que la vida es perenne, la vida es corta.
que la vida es incierta. Hoy estamos vivos. Simplemente ahorita hablando de la esposa del pastor, que quizás ayer, antier estaba muy bien y hoy está enferma. ¿Por qué? Porque el único que es el dueño de la vida y de la muerte es Dios. Entonces, necesita dirigirse hasta el lugar donde sepa que es salvo, en el caso de que no sepa que sea salvo. Cualquiera que no tenga la seguridad de salvación, o bien no es salvo, o simplemente es un inmaduro, como un niño en Cristo. Necesita dirigirse hasta el lugar donde sepa que es salvo. La vida eterna es conocer al único Dios verdadero y conocer a Jesucristo. Es por eso que el estudio de la palabra de Dios es tan importante. Es por eso que tú estás aquí en esta mañana, porque quieres conocer más a tu Señor. Estas palabras, es que tantas personas no están seguras de ser salvas simplemente porque no estudian a fondo la palabra de Dios. Ahora, el versículo 4: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste. El Señor Jesús estaba entregando su informe final. Todavía no había muerto en la cruz, pero en cuanto a Dios, hablaba de las cosas que aún no habían sucedido como si ya hubieran ocurrido. El tiempo futuro para Dios es tan exacto como el tiempo pasado. Nuestro Señor iba a la cruz a morir para luego resucitar. En la cruz Él diría, consumado es, recuerden, todo está cumplido. Ya no hay nada más que hacer. Por eso la salvación no es por obras, es pues por la obra de Jesús. Y eso quiere decir que nuestra redención fue consumada. Había hecho todo lo que era necesario hacer y no podemos añadir a su obra terminada absolutamente nada. Por eso el Evangelio de la Salvación no es lo que Dios pide que uno haga, sino lo que Él le está diciendo que ya ha hecho por usted. ¿Se da cuenta? Es la aceptación de esa obra lo que le salva. Ahora miramos el versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. En el capítulo 2 de la carta a Filipenses, el apóstol Pablo habla de Jesús despojándose de sí mismo. Y algunos tratan de enseñar que Jesús se despojó de su deidad. Juan expresó con toda claridad que el verbo fue hecho carne. Aquel niño en el regazo de María es Dios. Y bien pudo en aquel momento ordenar que este mundo dejara de existir, porque Él es Dios encarnado. No era casi totalmente Dios, era completamente Dios. Entonces, ¿de qué se despojó? Se despojó de sus prerrogativas de la deidad, puso a un lado su gloria. Y en el tiempo de la Navidad prestamos mucha atención a los pastores y a los ángeles y a los magos que vinieron a ver al niño. Y esto no debió haber sucedido así. Él era el Señor de la gloria y toda la creación, todo el mundo debía haber estado allí. Todo ser humano en la faz de la tierra debía haber estado allí. Cuando un líder político muere, vienen personas de todas partes del mundo para asistir a su funeral y aún de las partes más alejadas. Todo el mundo debería haber estado presente en el nacimiento del Señor de la Gloria cuando vino a la tierra. Aquel, aunque él pudo haber demandado tal homenaje, dejó a un lado su gloria. Y en este momento de nuestro relato estaba listo para volver al cielo en el capítulo 17. El siguiente aspecto que encontramos en esta oración es que Jesús oró por los discípulos. Dice 6: he manifestado tu nombre a los hombres del mundo, a los que tú me diste. Tuyos eran y me los diste, y aún guardo tu palabra. Perdón, he manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. A los hombres que han guardado tu palabra, ¿has guardado la palabra de Cristo? Pregunta. En el versículo 2 encontramos una expresión, a todos los que me diste. En el versículo 6, a los hombres del mundo que me diste. En el versículo 9, estamos en el capítulo 17, por los que me diste. En el versículo 11, encontramos las palabras, a los que me has dado. En el versículo 12, a los que me diste. Nos encontramos una vez más con la doctrina de la elección incondicional. Jesús habló con el Padre en cuanto a ella. Fue una conversación privada, pero él quiso que los discípulos la oyeran y supieran de ella. No sabemos tanto como quisiéramos saber de esta doctrina. Hemos leído comentarios teológicos de muchas personas, hemos visto diferentes tipos de predicación sobre esto,
pero no hay un conocimiento profundo. La razón por la que sabemos tan poco sobre la elección es porque esta se refiere a la parte del plan que corresponde a Dios y hay muchas cosas que Dios sabe, las cuales nosotros no sabemos. Pero es suficiente saber que desde antes de la fundación del mundo tú fuiste elegido. Y eso debe darte tranquilidad. El Señor te eligió. Punto. Porque Él es Dios y Él puede hacerlo. Así como decidió matar a Usa cuando le puso encima la mano al arca, porque Él es el dueño de la vida y la muerte, también es el dueño de elegir sus vasos de honra y sus vasos de deshonra. Entonces, la razón por la que sabemos tampoco es porque Dios no lo ha revelado y hay muchas cosas que Dios sabe que nosotros no. Es maravilloso poder escuchar esta oración y saber que Jesús está a la diestra del Padre, hablando al Padre sobre nosotros. El Señor Jesús ha hablado hoy con el Padre en cuanto a usted. Iglesia, si es que usted es uno de los suyos. Hay una relación profunda entre el Señor Jesús y los suyos. Ellos pertenecen al Padre y fueron dados a Jesucristo. No nos es posible alcanzar el profundo significado de esta relación. Y vamos al versículo 10. Todo lo mío es tuyo, todo lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, pero estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado. Guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. El propósito total de nuestra salvación es traer gloria a Jesucristo. Él ora por dos asuntos importantes aquí: que seamos guardados. Usted, si ha sido aceptado a Cristo Jesús como su Salvador personal, será guardado porque ha sido sellado por el Espíritu Santo y porque su Salvador está hoy orando por usted. Y su otra petición es que seamos uno. Oró por la unidad del creyente. No oró para que todos perteneciéramos a la misma iglesia, Iglesia Bíblica de la Gracia, Iglesia Betania de la Reforma. No, no oró para eso. En primer lugar, oró al Padre que los suyos fuesen uno, y oró que fuésemos uno, diciendo, así como nosotros, es decir, así como el Padre y el Hijo son uno, es un misterio que cuando estemos al otro lado de la eternidad vamos a reconocer y vamos a poder saber bien cómo es que un solo Dios en tres personas, pero esa es la realidad y por fe lo creemos. Así como nosotros, es decir, como el Padre y el Hijo son uno, la iglesia de Cristo debe ser y sobre todo se debe comportar. El Padre contestó cada oración de su Hijo y ha contestado esta misma oración. Hay una unidad orgánica que Dios ha hecho. El Espíritu Santo toma a todos los verdaderos creyentes, los bautiza en el cuerpo de Cristo, es decir, los identifica con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y la deshonra de todo este asunto es que aquí en la tierra, ustedes creyentes, yo como creyente, estamos divididos. Estamos divididos, pero hay una sola iglesia verdadera y cada creyente en Cristo Jesús es miembro de esa iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Ahora, la unidad en sí misma es neutral, hasta que otra cosa le dé bondad o le dé maldad. O sea, a veces se escuchan discursos en los púlpitos y es que debemos estar unidos, y es que debemos estar unidos, y es que la unión. Pero ¿la unión en qué? ¿La unión de qué? ¿La unión por qué? Porque mire, de manera, la unidad en sí misma es neutral hasta que otra cosa le da bondad o maldad. Dice Lucas 23:12, de manera que si Herodes y Pilato se unifican por su desprecio común a Jesús. Dice, y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Aquí hubo una unión, pero una unión para matar, para acabar. Este tipo de unión no es buena, esta unidad no es buena. Pero Pablo y Silas cantaban juntos en la cárcel por causa de Cristo. Esta sí es una buena unidad. Pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos aún no oían. Por lo tanto, nunca es suficiente llamar a los cristianos a tener unidad. Eso puede ser bueno o puede ser malo. Por ejemplo,
aquí en Virginia. El voto unificado hace más de 50 años por la Iglesia de Virginia para prohibir a los negros asistir a los servicios no fue una buena unidad. Ese día la iglesia se unió, pero esa no fue una buena unidad. Entonces, ¿qué es lo que hace la unidad? La unidad cristiana en el Nuevo Testamento recibe su bondad de la combinación de diferentes factores. La fuente. Pablo nos dice, debemos esforzarnos por preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. En el sentido de que el Espíritu Santo es el gran dador de unidad, pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, a todos nos dio a beber el mismo espíritu. 1 Corintios 12:13. Por eso no puede haber unidad entre un impío y un creyente. No estamos hablando de ese tipo de unidad, estamos hablando de la unidad del cuerpo de Cristo. Y esa unidad del cuerpo de Cristo tiene su origen en que tú y yo y cada persona que ha sido nacida de nuevo tiene el Espíritu Santo dentro. Eso es lo que nos une. Hay más cosas, pero para poder entender de dónde viene esa unión y por qué las diferencias nos ayudan y por qué aún en medio de las diferencias la gloria es para el Señor y debemos estar juntos y debemos estar pegaditos uno a otro. Entonces, al tener el Espíritu Santo, entonces hay unas ideas que son comunes a todos. Pablo dice que los pastores y maestros han de equipar a los santos hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, Efesios 4:3. Es un camino en ascendencia, en creciente, como diría el italiano. En otras palabras, la unidad que buscamos es la unidad en la verdad. O sea, tenemos el mismo espíritu, por lo tanto, las mismas ideas. La unidad cristiana es más que la verdad compartida, pero no menos que esto. O sea, nuestros valores, nuestra doctrina no es negociable. ¿Por qué? Porque es dada por nuestro Señor y simplemente debemos decir, sí, Señor. El Señor dice hay que perdonar, pues hay que perdonar. ¿Por qué dice que hay que perdonar? Pues porque Él de antemano, porque Él sabe que tú y yo neciamente nos vamos a agredir en algún momento. Porque Él sabe que tú y yo neciamente va a prevalecer este cuerpo de muerte que el espíritu. Y por eso nos llama al arrepentimiento y por eso nos llama a perdonar. En la comunidad de los creyentes no debería haber una sola pelea, ni una sola diferencia en el sentido de lo que nos separa. ¿Por qué? Porque todos fuimos traídos de las tinieblas a la luz admirable. Todos estábamos podridos en nuestros delitos y pecados. Así como estaba aquel hombre, 4 días de muerto. Imagínense a qué puede doler 4 días de muerto un cadáver. Y eso éramos tú y yo antes de que el Señor nos trajera. Por lo tanto, si a mí me dicen, mira, estás equivocado, no sirves, no lo haces bien, bueno, gloria a Dios, está bien. Porque si me conociera realmente, diría cosas más feas de mí. Entonces, no hay jactancia, es solamente en glorificar a Dios. Entonces, la unidad que buscamos es la unidad en la verdad. Pablo amontona palabras para la unidad en Filipenses 2:2. Hagan completo mi gozo siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en el espíritu, dedicados a un mismo propósito. Filipenses 4:2. Ruego a Evodia y a Síndique que sean de un mismo sentir en el Señor. Todo para que sea conforme a Cristo. Las diferencias nos ayudan a conformarnos a la imagen de Cristo. Es esa piedra que se roza una con otra. Porque mira, este ojo, igual que el tuyo, solamente ve para afuera, no ve para adentro. Los otros son los que nos ven. Por eso la comunidad creyente, por eso la coinonía
entre hermanos debe estar a flor de piel, porque es la única manera que nosotros tenemos para conocernos y para poder exhortarnos, para poder, mira, Alejandro, esto que estás haciendo ofende a Dios. Ok, si el Espíritu Santo está dentro, ok, ayúdame. Y si me enojo un día más tarde, el otro día, mira, perdón por enojarme y ayúdame, mira, tengo esta lucha, ayúdame. Pero ese orgullo, que nadie me vea, nadie vea qué hago, nadie vea qué pienso. En la iglesia, recuerde que los sábados, que los domingos, que los días que nos reunamos, allá todos son limpios, son pulcros, son impolutos. No, 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 es en la reunión, es en la unión, es cuando pido que me hagan algo y no me lo hacen, cómo resuelvo? O es cuando me piden algo y no lo hago, ¿cómo resuelvo? O sea, ese nos ayuda a crecer. Entonces, tenemos el Espíritu Santo, tenemos unas ideas que nos convocan, una doctrina, unas verdades que nos unen. Ahora, mis sentimientos y mis emociones se someten a esas verdades. Por supuesto, el amor unificador en el cuerpo de Cristo incluye un compromiso fuerte de hacer el bien a la familia de Dios, tengas ganas o no. Gálatas 6:10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Pero la experiencia de la unidad cristiana es más allá. Incluye un amor afectuoso, algo más que sacrificarse por aquellos que no nos agradan. No es solamente eso, es más allá. Conlleva un sentimiento de cariño. Hemos de tener afecto por aquellos que son nuestra familia en Cristo. Sean afectuosos unos con otros con amor fraternal, Romanos 10:12, puesto que en obediencia a la verdad ustedes han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos. Ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro, 1 Pedro 1:22. Y en conclusión, sean todos compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde, 1 Pedro 3:8. Sometidos a las verdades que conocemos por acción del Espíritu Santo, ahora nuestras emociones y sentimientos son sometidos. Dice 1 Corintios 9:27, más bien golpeo mi cuerpo y lo domino. Dice Pablo, someto mi naturaleza a lo que el Señor ha dicho. No quiero pedir perdón, pero el Señor dice que hay que hacerlo. Voy primero, me arrepiento delante del Señor, le digo, Señor, ayúdame, no quiero pedir perdón, ten misericordia, dame la fortaleza para pedir perdón. Y voy y pido perdón, porque la gloria es para Él. Recuerde que el Espíritu Santo que tenemos dentro nos constriñe y nos equipa para, para. Entonces, si no tienes ganas de hacer el bien, arrepiéntete, mi hermano, arrepiéntete, mi hermana. Y luego va y hazlo, porque cuando lo hagas, lo único que vas a decir es gloria a Dios, porque si no me sostienes, si no había sido capaz de hacerlo. Ahora, la unidad arraigada en el Espíritu, la unidad que manifiesta a Cristo, la unidad que atesora la verdad y que ama humildemente está diseñada por Dios para dar testimonio al mundo y para proclamar la gloria de Dios. El apóstol Juan nos deja claro, un mandamiento nuevo os doy, que se amen unos a otros, que como yo los he amado, así también se amen unos a otros, y en esto conocerán que son mis discípulos, si tienen el amor unos a otros. Dice el Señor. O sea, que cuando tú amas a tu hermano, estás mostrando que eres hijo de Dios. Recuerden, por sus frutos los conoceréis. Hay mucha gente que dice, es que yo soy creyente, es que yo creo, una luz cayó del cielo y bla, 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 y bla, bla, bla. No, 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 el Señor no es de show, de espectáculo. El día que Él te salvó, ni te diste cuenta que te salvó, ni te diste cuenta de nada, simplemente comenzaste a ver que había algo raro, que ya tenías otros deseos, que ya eso no te parecía tan agradable como antes. Y entonces, ahora eso que digo que soy se puede ver a través de amar a mis hermanos.
Porque el Señor dice, mira, si no amas al que tienes al lado, ¿cómo me vas a amar a mí que ni me ves? Y hoy es un buen día para ir arrepentimiento y fe, mi hermano, porque tenemos demasiadas riñas y demasiadas luchas, demasiadas peleas con nuestros hermanos de la fe. Porque es que me miró mal, porque es que me torció el ojo, porque es que no, no, no. El apóstol Juan dejó claro el primero de estos, que se amen unos a otros. Las famosas declaraciones de Jesús en Juan 17 tienen sus raíces en la profunda unidad espiritual entre el Padre e Hijo y con los que Dios ha escogido entre el mundo. Dice Juan 17:6, para que todos sean uno como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Iglesia, esa unidad por la que Satanás tanto nos pone a pelear, es la que dice la palabra de Dios que va a ver el mundo. Cuando el mundo te ve unido, cuando el mundo ve la iglesia de Cristo unida, cuando el mundo ve que cómo se aman los hermanos, cómo se cuidan los hermanos, cómo se tratan unos a otros, es que ellos van a ver. Mi pregunta es, ¿estás mostrando a Cristo en tu vida congregacional, en tu vida, en tu familia, en tu vida, en tu trabajo? Porque eso es lo que dice el Señor. El testimonio al mundo es que los discípulos están en el Padre y el Hijo para que el mundo crea. Esto es mucho más profundo que estar relacionado unos con otros a través de una organización común, en una logia, ahí, alfa, beta, gamma, no. Es más profundo que eso. Es una relación única, es una unidad. Tú estás unido a tu hermano, estás unida a tu hermana. Y eso es lo que hace que el mundo vea que hay algo diferente entre ellos y nosotros. Yo en ellos y tú en mí, dice 17:23 Juan. De esta unión con Dios y la gloria que da, brilla algo que el mundo puede ver. Si Dios les da ojos para ver, obviamente, obviamente. Entonces, el objetivo final de dicha unión de los cristianos es la gloria de Dios. De ahí que Pablo ora y que el Dios de la paciencia y del consuelo les conceda tener el mismo sentir unos a otros para con los otros conforme a Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquen al Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, acéptense los unos a otros como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. Romanos 5:7. Ahora para ir terminando, dice Efesios 5:8, no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu Santo. O sea, llenos de la palabra de Dios. ¿Qué tanto lees tu palabra? Mira, otra vez, no es luchar contra el pecado. No, porque a veces nos concentramos en, va pasando la muchacha y no la miro y estoy luchando contra el pecado. O me dicen alguna cosa y me airo y me muerdo la lengua y no quiero decir nada. No, no, no. No, esa no es la lucha que el Señor nos manda hacer. Lo que el Señor nos manda hacer es llenarnos del Espíritu Santo, coger la palabra de Dios, meditar en ella, hacer nuestros devocionales, estar en contacto cercano con la fuente de bondad y por ende, naturalmente, ya no me van a dar ganas de mirar, ya no me van a dar ganas de responder como quisiera, como antes deseaba responder. Ya no me van a dar ganas de hacer eso que va en contra de la voluntad de Dios. Entonces, no es ver el pecado y voy a luchar contra él. No, no, no. Es simplemente acércate a la fuente de bondad, de amor, de paciencia, de gozo, de benignidad, de templanza, de fe y naturalmente el pecado se va a ir diluyendo. Entonces, busca ser guiado por el Espíritu y producir los frutos del Espíritu, pues esos son los engranajes de la rueda del amor. Trata de alcanzar la unidad de la fe en el pleno conocimiento del Hijo de Dios, Efesios 4:13. Dice, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, segunda de Pedro 3:18.
Compartir por todos los medios que puedas lo que ves de Cristo, que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes con toda sabiduría, enseñándose, amonestándose unos a otros. Entonces, iglesia, el llamado hoy es a la unidad. Y la unidad porque tenemos el Espíritu Santo, porque compartimos unas verdades y porque ese Espíritu Santo y esas verdades nos ayudan a someter nuestra naturaleza. Y el estar pegados de la bondad, del amor, de la misericordia de Dios es lo que nos va a permitir estar pegados el uno con el otro, aún en las diferencias, porque no somos iguales. Mírame, a ver si soy como tú. No, no soy como tú. Tengo unas diferencias y esas diferencias son las que nos hacen crecer, es la que nos hacen poder glorificar a Dios más, porque lo que yo tengo más lo que tú tienes, lo unimos y vamos a glorificar a Dios. Lo que nos desune, lo que no nos permite, simplemente es esa vieja naturaleza y ya está colgada en la cruz. Que el Señor nos ayude a entender y a hacer lo que debemos hacer para glorificarlo en unidad, como uno solo. Padre Celestial,